Hoy vamos a analizar una de las figuras más complejas y, desde luego, más controvertidas de la historia reciente de España, Juan Carlos I. ¿El rey que trajo la democracia? Sí, pero que también acabó cayendo en desgracia. Es que la pregunta que lo define todo es bastante fuerte. ¿Cómo es posible que el héroe de todo un país acabe convertido en un exiliado del que muchos reniegan? Es que esta es la gran paradoja de su figura. Por un lado, tenemos al Salvador, al que pilotó la transición, y por el otro, a un hombre cuya imagen quedó manchada para siempre por escándalos personales y, sobre todo, financieros. Para intentar entender al personaje, creo que es fundamental irse al principio, a su juventud, porque su camino al trono no fue nada fácil, estuvo marcado por el exilio y por una tragedia terrible. A ver, pensemos en lo que fue su infancia. Nace en el exilio. Con solo 10 años lo mandan a España, solo, separado de sus padres. ¿Y para qué? Para que lo eduque el mismísimo Franco. A eso súmale la dislexia, la soledad y la presión constante de las comparaciones con su hermano pequeño, Alfonso, que decían que era más listo. Vaya panorama. Y en medio de todo esto, con solo 18 años, ocurre algo. Un suceso que lo va a cambiar absolutamente todo y que va a marcar su destino para siempre. La muerte de su hermano Alfonso era un accidente con un revólver, una tragedia familiar brutal que además el régimen de Franco tapó como pudo. Fue un trauma que lo persiguió toda la vida, pero que paradójicamente lo dejó a él como único heredero posible. Y bueno, a pesar de ese camino tan complicado, tan lleno de sombras, llegó su momento de máxima gloria. El momento en el que se convirtió, a ojos de todo el mundo, en el salvador de la democracia en España. Es que es increíble si lo piensas. Franco lo nombra sucesor, saltándose la línea dinástica, pensando que ataba el futuro del régimen. Iba Juan Carlos y, en cuanto muere Franco, en lugar de perpetuar la dictadura, pilota una transición a la democracia que fue modélica. Pero si hay un momento que de verdad cimentó su figura de héroe, fue una noche. Una noche de muchísima tensión. El golpe de Estado del 23F, el Congreso asaltado, el gobierno secuestrado, todo el país conteniendo la respiración. Y entonces, en el momento más crítico, sale él en televisión, con el uniforme de capitán general, y para el golpe en seco. Aquella noche se ganó el respeto de España y la admiración de medio mundo. Vale, hasta aquí la cara del héroe. Pero, ¿cómo se llega desde ese punto a la caída más absoluta? Pues aquí es donde la historia empieza a torcerse de verdad. Empezaron a salir cosas, a abrirse a grietas en esa imagen perfecta. Primero los rumores de infidelidades, que eran un secreto a voces. Luego el famoso y polémico viaje de caza de elefantes a Botsuana, en plena crisis económica. Y para rematar, el escándalo de corrupción del caso Noos, con su propio yerno acabando en la cárcel. Su vida secreta empezaba a salir a la luz. Y después de los escándalos personales, llegó el dinero. Y vaya si llegó. La cifra que lo destapó todo fue esta: 100 millones de dólares. Un supuesto pago de Arabia Saudí que abrió la caja de Pandora de las investigaciones sobre su fortuna. La cosa se fue complicando tanto que, ya acorralado por las investigaciones, no le quedó otra que pagar a Hacienda más de 5 millones de euros. ¿Para qué? Pues para intentar saldar deudas por ingresos que nunca había declarado. Mucho de ese dinero, por cierto, se gastó a través de tarjetas de crédito opacas. Y aunque nunca se ha podido confirmar de forma oficial, investigaciones periodísticas de medios como Forbes o The New York Times llegaron a estimar su fortuna oculta en unos 2.000 millones de euros, una cifra que, claro, chocaba de frente con la imagen de una monarquía austera. Con todo esto sobre la mesa, el peso de los escándalos se hizo simplemente insostenible, y las consecuencias pues fueron algo que nunca antes se había visto. Y todo se precipitó. En 2012 estalla lo de Botsuana. Apenas 2 años después, en 2014, con su popularidad por los suelos, abdica en favor de su hijo. Y en 2020, en medio de todas las investigaciones, anuncia que se va de España. Y claro, esta crisis no solo afectó a la institución, sino que partió a la propia familia por la mitad. Por un lado, su hijo, el rey Felipe VI, que para proteger la corona se ve obligado a marcar distancias, renunciando a su herencia y quitándole la asignación. Y por otro, sus hijas, las infantas, que le han mostrado un apoyo incondicional en todo momento. Y llegamos a hoy. ¿Qué queda de su legado? Pues, sinceramente, es un debate que está más vivo que nunca y que divide a la sociedad española. Sus críticos más duros, como el biógrafo Amadeo Martínez Inglés, lo tienen muy claro, y su veredicto es demoledor. Llegan a sugerir que su reinado no fue una democracia real, sino algo mucho más oscuro, una dictadura sutil, perversa y engañosa que se movía en la sombra.
Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta muy difícil. ¿Fue Juan Carlos I un héroe con unos fallos personales y morales enormes? ¿O fue un villano que tuvo una actuación estelar en un momento clave de la historia? ¿Héroe, villano o quizá las dos cosas a la vez? La respuesta, como su propia vida, sigue siendo un auténtico enigma.